Buenas tardes a todos a una nueva edición del seminario de los diálogos de la Torre del Virrey. Creo que se nos escucha y está todo perfecto, así que vamos a empezar. Esta tarde tenemos a quien me gusta presentar como nuestro más joven guardián de la torre, que ya ha asumido el camino más largo de la República y se ha enlistado en la carrera de filosofía de la Universidad de Valencia. Eh, Además está estudiando griego, un buen filósofo, y ya se ha hecho cargo de la Secretaría de Redacción de la Torre, de la revista, así que es alguien que apunta maneras. Además, es conocido como la persona que da siempre en el clavo cuando ha de hacer una pregunta. Así que personalmente tenemos muchas ganas de escuchar qué tiene que contarnos del libro cuarto. Brevemente, venimos del libro primero, segundo y tercero. Tenemos ya varios indicios de maneras de interpretar la República y de enfrentarnos a ella. En el libro cuarto, de hecho, se nos muestran dos. Está, por ejemplo, la mención de que la politeia, que es, se supone, el título de la República, crecerá como en un círculo. En la sesión anterior estuvimos hablando de los círculos concéntricos de la República, que desde luego parece que esté creciendo como un círculo, pero que vayamos hacia abajo. Estamos descendiendo en las profundidades de este texto. Pero también tenemos los famosos caminos más largo y más corto de Alman. Estamos aquí, por si alguien no se ha enterado todavía, siguiendo el orden de lectura propuesto por William Alman. Este es el último, bueno, el libro que tradujimos en la Torre de Virrey eh, para la editorial UCOPRES de la Universidad de Córdoba. Es el libro central de una pentalogía dedicada a Platón el Maestro, que expone que los textos que usaba Platón en la academia eran los diálogos de Platón. Y no había doctrinas no escritas ni nada por el estilo. Es importante también tener en cuenta que venimos de este orden de lectura. Es decir, que en el libro cuarto, especialmente, vemos con claridad que la manera de definir la justicia, esto no es un spoiler, Eric nos hablará mejor de ella, es la misma fórmula que encontramos en Carmides 161b, que cada uno haga lo suyo. Eh, es la misma que encontramos en Carmides como definición de prudencia o soprusia. Además, tenemos también trazas de otros diálogos por todas partes. Por ejemplo, el Protágoras. Yo hablo de estos dos porque son los dos que me tocan siempre y el Protágoras, de alguna manera, está siempre cerca de mi corazón. Y no quiero entrar mucho en esto porque Eric nos va a hablar mucho mejor y nada, tengo muchas ganas de adelante, por favor. Lo primero, agradecerte, María, la presentación y también a la Universidad de Valencia por cedernos este espacio y sobre todo a la Torre del Virrey que me acogió con 16 años y que, aunque suene un poco cursi, me está viendo crecer y espero que este sea mi primer seminario y que en el futuro pueda decir que no salió tan mal como recordaba. Mm, el, Como tengo muchas cosas que decir y la verdad es que no tengo mucha práctica a la hora de exponer mis ideas, empezaré enunciando las tres cosas que me propuse cuando decidí aceptar el reto de prepararlo. Y es, primero, establecer las diferencias entre Glaucón y Adimanto, que vemos ya, podríamos decir, definitivas en este libro, puesto que Adimanto no volverá a aparecer como un interlocutor activo, pero voy a intentar ir más allá de simplemente hacer una descripción de sus caracteres, ya que esto tiene que ver con el segundo punto al que me propongo llegar, que es establecer qué elementos pertenecerían al camino corto y cuáles al camino largo.
ya que este libro está repleto de ellos y es un recordatorio constante de que parece que la lectura de la República es una ida y venida constante, no se puede hacer de manera lineal. Y todo esto, en verdad, podría resumirse en la tesis principal que voy a defender y que admito que se la debo en gran parte, por no decir en su totalidad, a Alman, que es la de que el pasaje central que ocupa, de hecho, la introducción del guión que he preparado, nos da las claves de lectura tanto del libro cuarto como de la República en sí, ya que sin ellas no podríamos diferenciar el camino corto del camino largo. Y basándome en mi propia experiencia, he de decir que es cierto que sin ellas, a pesar de que, a pesar de que el libro cuarto no acaba de convencerte, continúas igualmente. Y continuando con con mi propia experiencia, a pesar de haber leído Alman una vez, también me di cuenta de que se podía caer en errores como, por ejemplo, asumir que Glaucón merecía más atención que Alimanto, por ejemplo, en el libro cuarto. Y bueno, cuestiones en las que nos adentraremos más a continuación. Para empezar, mm, yo quería proponer un breve resumen de los libros que venimos comentando, a pesar de que María ya lo ha hecho. En primer lugar, en el guión tenemos el final del libro primero, en el que básicamente Sócrates resume de qué ha hablado con Céfalo, con Polemarco y con Trasímaco. Y lo que buscaba con este pasaje era sobre todo que nos fijásemos en los términos en los que se va a hablar de la justicia, es decir, de la justicia y de la injusticia, porque se va a hablar de provecho, por ejemplo, que es uno de los rasgos que yo encuentro distintos en Alimanto y Glaucón, ya que veremos que Glaucón parece estar desinteresado en hablar de esa manera. Y a continuación tenemos el diálogo que precede al principio del libro cuarto, que es básicamente el régimen de vida al que Sócrates planea someter a los guardianes y con el que Glaucón está de acuerdo. De esta manera llegamos al libro cuarto y cuando organizé el seminario no tenía muy claro cómo hacerlo, puesto que yo considero que si he de defender que el pasaje central es el que nos da las claves, tal vez lo más adecuado sería ir directamente a, a él para luego hacer la lectura en sí del libro, ya que yo lo encuentro como un punto de partida bastante provechoso. Pero teniendo en cuenta que, aunque es que he de admitir que viendo tanto a los que nos ven desde casa como a los presentes, parece que la conversación ya está elevada desde el principio. Entonces, mis planes se han visto un poco entorpecidos. Pero bueno, a grandes rasgos podríamos decir que el libro cuarto comienza con el diálogo con Adimanto, en el que se va a acabar por fundar la ciudad, se va a hablar de la defensa, tanto de amenazas internas, es decir, de la unidad y de lo que podríamos llamar armonía entre sus ciudadanos, y también de la amenaza externa, es decir, la guerra. En el guión lo que he intentado reflejar es que Adimanto va a continuar, en cierto modo, hablando en los mismos términos que Polemarco, lo que sería un recordatorio
de que, aunque es verdad que hay muchas diferencias entre Céfalo, Polemarco, Trasímaco y Animanto, perfectamente podríamos encontrar similitudes en el carácter de la conversación que Sócrates mantiene con ellos. Y no vemos ese, bueno, y la aparición de estas similitudes nos permitirán ver ese salto o esa, más bien esa elevación que más tarde Sócrates mencionará que ha experimentado con Glaucón. Mm, con Alimanto es curioso que aparezca por primera vez en 423 D la idea de que un hombre se ha de encargar de un único trabajo. Pero hemos de recordar que estamos en el camino corto y que Alimanto parece satisfecho, pero Sócrates no tanto. A continuación, Alimanto y Sócrates tratarán tanto las leyes como una breve mención a Apolo, es decir, a los dioses, lo cual, si lo juntamos con el libro 2 que vimos, el libro 3 que vimos con María, ya nos permitirían, ya nos permitiría darnos cuenta de cómo Alimanto parece muy interesado en lo que es la constitución de la ciudad, es decir, Sócrates puede hablar con él de las leyes y de los dioses, de los que van a ocupar el poder, por decirlo de alguna manera, lo cual es curioso teniendo en cuenta que en el libro siguiente se planteará la idea famosa del filósofo rey. Y es aquí cuando una vez ya se ha dado por fundada la ciudad y Adimanto está satisfecho, cuando Sócrates decide que quiere retomar la investigación que en un principio él perseguía, que es la de qué es la justicia. De este pasaje es curioso y me gustaría mm, resaltar el hecho de que, aunque en numerosas traducciones, entre ellas la de, por ejemplo, la Alianza Editorial o Gredos, el término osión, que es la piedad básicamente, no se suele traducir así, supongo que por las connotaciones religiosas que tiene para nosotros, pero es significativo, puesto que, como María ha mencionado, en el Protágoras se habla de 5 virtudes y la piedad es una que en la República está ausente, o aparentemente está ausente, puesto que aparece en el comienzo de la investigación. Mm, las virtudes que van a investigar, o sea, la idea que, bueno, he de decir que estoy utilizando la palabra idea, pero en verdad la única idea que hemos visto por ahora es la de un hombre o trabajo. El resto, mm, yo creo que a nadie le satisface realmente. Y es curioso cómo, a pesar de que cada una de estas definiciones que, podría, que podríamos decir que la, la Sofía, yo por ejemplo la puedo relacionar con el Protágoras o con el Teages, siguiendo el orden de Alma, la Andreia con el Laques, la Sofrosine con el Cármides y la Dike en última instancia con el primer libro de la República o incluso con la propia República como tal, a pesar de que se da una definición clara, no sé si soy el único al que le ha parecido, que se ha sentido más en una aporía que en los propios diálogos en los que se supone que no se concluye nada. Y de hecho es bastante, son definiciones bastante curiosas y que convendría examinar más tarde en el diálogo, porque al fin y al cabo, como decía al principio, yo considero que nuestro punto de partida
ha de ser el pasaje 434D a 435A, que es que, que he tenido que utilizar una traducción en castellano, algunos términos en griego y he añadido una traducción en inglés para intentar reflejar lo mejor posible la idea principal y que voy a leer. No lo digamos todavía con voz muy recia, observé. Antes bien, si trasladando la idea formada a cada uno de los hombres, reconocemos que allí está mi justicia, concedámoslo sin más, porque ¿qué otra cosa cabe oponer? Pero si no es así, volvamos a otro lado nuestra atención. Y ahora terminemos nuestro examen en el pensamiento de que si tomando algo de mayor extensión entre los seres que poseen la justicia, nos esforzáramos por intuirla allí, sería luego más fácil observarla en un hombre solo. Y de cierto, nos pareció que ese algo más extenso es la ciudad, y así la fundamos con la mayor excelencia posible, bien persuadidos de que en la ciudad buena era donde precisamente podría hallarse la justicia. Traslademos, pues, al individuo lo que allí se nos mostró, y si hay conformidad, será ello bien. Y si en el individuo aparece como algo distinto, volveremos a la ciudad a hacer la prueba. Y así, mirando al uno junto a la otra y poniéndolos en contacto y roce, quizá conseguiremos que brille la justicia como fuego de ojos. Y al hacerse visible, podremos afirmarla en nosotros mismos. Por ahora, se ha partido de la idea de que el hombre justo es imagen de la ciudad justa, que es lo que he leído antes. Y es en este último trozo en el que encontramos la clave para entender qué sentido ha tenido lo que venimos haciendo, porque en una primera lectura de Alma, un tanto descuidada creo que yo confieso que hice, y que espero no haber sido el único, uno tiende podríamos decir, a infravalorar el camino corto o no ver qué utilidad tiene. Y de igual manera, eso puede incluso trasladarse a los primeros libros de la República, a las conversaciones y a los propios personajes. Y supongo que esto lo habremos experimentado los lectores primerizos, sentimos cierta inclinación a pensar que en las conversaciones que mantiene Sócrates con Glaucón, puede haber más contenido, digamos, filosófico que las que tiene con Alimanto. Es una lectura que yo ahora veo errónea, pero que en su momento yo hice. Y es curioso porque hace muy poco que comprendí este pasaje, la importancia de ese contacto y roce entre las dos antorchas y que realmente es la clave de todo, por decirlo de alguna manera. De, de hecho, es que no me gustaría parafrasear a Alma, pero, pero es que el libro cuarto, de alguna manera, al servir como puente entre el camino corto y el camino largo, nos permite y nos invita en muchísimas ocasiones a que veamos cómo ese contacto tiene que producirse para que la idea de justicia nos... Y esto lo podemos ver perfectamente cuando se hace efectivamente esa traslación de lo que se dijo en la ciudad a lo que se dice en la que supuestamente es el alma del hombre bueno. Mm, pero que de hecho, esta tripartición del alma que vamos a ver que se hace, es curioso que queda refutada por el propio Platón si no me equivoco, creo que es en el libro décimo. O sea que ya es un indicador de que
de que tal vez haya elementos que hayamos dado por buenos y que, y que tendríamos que haber examinado con más precaución. Bueno, retomando lo que iba diciendo, mm, es que es- este libro es que a mí me ha resultado bastante complejo, muy basanístico, de hecho, porque Respecto a lo que estaba diciendo Eric, solo el pasaje de Leoncio es sí, ya una pista para de que no hay que precisamente de tomarse que muy en serio la un hombre que tripartición del alma. accede a eso mientras sube desde el Pireo es que ahí hay una gran trampa. Y muy bien porque lo pusiste en el guión, por eso me acuerdo cuando lo vi. Mm, Mm, ha servido para comentar esto. Sí. sí. Disculpad, es que mm, Sí, que no. Bueno, estábamos hablando de lo que se dice en la ciudad, lo que se dice en el hombre, que es la importancia del pasaje clave para Alman, que sin duda es un pasaje clave. Es el momento en el que se cruzan los caminos para que, no sé si pensaba decirlo, Eric, pero por si queda claro mejor, lo intentaré decir, porque es algo que pretendía decir en mi presentación y no lo he dicho. Así que voy a aprovechar. Es la diferencia entre el camino corto y el largo, o el más corto y el más largo. Y está precisamente en lo que veremos en el libro sexto, con el símil de la línea. Lo que está haciendo Platón es una prolepsis de lo que veremos en el libro sexto y está utilizando la metodología de las imágenes y las hipótesis, que por cierto eh, tendría que haber dicho también que la gran hipótesis eh, central, digamos, es algo que aparece en el libro segundo, que es lo que permite este tipo de investigación, que es la cétesis, que es lo que lo une con la línea, que es la comparación de algo tan fascinante como que lo que ocurra en la ciudad, a ver si, además, además de estarse también en el hombre. Y esto es precisamente el gran problema del pasaje clave, lo que pone en cuestión. Natanael, levanta la mano si quieres. Sí, claro. Sí, Natanael, puedes hablar. Bueno, Eric, no sé si quieres seguir y las observaciones de después o simplemente hacer No, una pregunta y después seguir. Lo que podemos tú ir me digas, Eric. como hemos hecho alguna vez. Claro. Yo tengo una pregunta. Ya que estamos en el pasaje clave, hago mi pregunta sobre el pasaje clave. Yo hasta que no leía a Altman, yo entendí que cuando Sócrates decía aquello de nunca aprenderemos exactamente esta cuestión con métodos como los que hemos usado en nuestros argumentos, yo entendía que se refería a la cuestión de las partes del alma. Eso fue lo que yo entendí. Y la interpretación de Allman es que la cuestión a la que se refiere Sócrates es toda la cuestión sobre la justicia. Entonces, mi pregunta sería, eh, ¿tenemos algún indicio o veis algún indicio, tanto Eric o como los demás, María, los demás, ¿veis algún indicio en el que cuando hablamos de esta cuestión, cuando se dice nunca aprenderemos exactamente esta cuestión, ¿hay algún indicio claro de que está refiriéndose a la cuestión de la justicia y no a la cuestión de las partes del alma? Y además, esta es una pregunta crítica, porque es que toda la interpretación de Allman de la República se basa en este fragmento. Y como en mi caso me sorprendió mucho porque yo no lo había entendido de esa manera, pues me gustaría ver si tenéis algo que decir al respecto. Yo creo que quizá la clave está en que
En primer lugar, que es muy problemático, ¿no? Asumir que todo lo que ocurre en la ciudad ha de manifestarse necesariamente en el año. Eso ya te pone quizá un poco sobre aviso de que estamos creando una ciudad en el logo, es un poco extraño. Pero además está el problema de el momento en el que, creo que me lo apunté, disculpa, te voy a buscar, 436 BC, cuando empiezan a hablar del principio de no contradicción, que lo plantean como una hipótesis válida porque sí, Sí, y no la cuestionan. Y dice, "No, pues, Es que lo preguntaba porque lo preguntaba porque, eh, claro, l- eh, dice Sócrates, justo antes de estas líneas, dice, estoy leyendo la traducción de Gredos, ¿eh? Y si aquí alguien controla mucho más el texto griego u otras traducciones, por favor, que lo diga. perdona, Natalia, Dice, ¿sí? el pasaje claro, estás diciendo el 400. Sí, 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 pero justo antes del pasaje clave que he leído, el nunca aprenderemos exactamente esta cuestión. Estamos en ¿Puedes decir el 400. número? ¿Cómo? Si puedes decir el Estefano, el párrafo. Ah, sí, sí, el Stephanus es 435 C, después. que dice, pues esta vez, admirable amigo, hemos venido a enfrentarnos con una cuestión insignificante relativa al alma. Si ésta contiene o no aquellos tres géneros. Responde Glaucón, a mí no me parece insignificante. En efecto, Sócrates, tal vez sea verdadero el proverbio de que las cosas bellas son difíciles. Y responde Sócrates, así parece. Y para que te enteres, Glaucón, lo que pienso es que nunca aprenderemos exactamente esta cuestión con métodos como los que hemos usado en nuestros argumentos. Es que Claro, yo, Natanael aquí es el camino más largo. Lo que dice en griego, sí, es macrotera kai pleion odos, o sea, el camino más largo y difícil. Se toman, ¿cómo has dicho que lo traducen en el tuyo? nunca aprenderemos exactamente esta cuestión con métodos como los que hemos usado en nuestros argumentos, el camino que conduce a ella es más largo y complejo. No obstante, conserva su valor lo que hemos dicho y examinado hasta ahora. Claro, aquí está el choque del que hemos hablado hoy con el pasaje clave, que es justo el anterior. Existen las dos antorchas, por decirlo así, que si chocan hacen brotar la idea de la justicia, pero eso ya se verá en capítulos posteriores. Claro, vamos aquí haciendo spoiler. Entonces, Vale, sí, sí, creo que sí. Eh, entonces, el contraste se Ujú. está haciendo, se está diciendo, el método de frotar como dos astillas, la justicia en el Estado y la justicia del individuo, este es el camino más corto y este es el método que, digamos, de alguna manera se cuestiona, No. o mejor dicho, que no podemos llegar a entender nuestro asunto mediante este método, pero lo que hemos visto hasta ahora no es invalidado, ¿no? Eh, Más bien, lo que yo entiendo que quiere decir el pasaje es que una de las antorchas sería el camino corto y la otra es el camino largo. Y cuando las se comparan, es decir, cuando chocan, es cuando somos capaces de ver la idea de justicia. claro, de hecho, Y por eso uno se necesita al otro y no hay que quitarle valor a lo que veníamos viendo. No Mm, porque no porque sea acertado lo que hayamos visto, sino porque si no estuviera, no podríamos hacer la comparación. Lo largo es largo en función de que hay otra cosa más pequeña que ella, ¿no? Que se dice después. esta idea de que lo que se frota es el camino más corto con el camino más largo, está eh, en eh, Alman. eh, Sí. eh, esto es Alman, ¿no? Esto es Alman. Es Alman, Vale, vale, además, vale. lo dice muy claro y de una manera muy almaniana, cuando dice que no es un chiste, pero es gracioso.
porque, porque es necesario para que precisamente siga avanzando para que siga la investigación, es necesario pasar por estos pasos. Y de hecho dirá que aquí se ha usado métodos o métodos, Sí, creo, métodos en plural, en cualquier caso. Y esto lo que indica es que aparte de que hay dos, como ha dicho Unai, porque si hay uno más largo, necesariamente hay algo más corto, que también lo dice Anna, eh, no solo es eso, sino que para él el único método en singular es el método dialéctico que veremos más tarde. Aquí la clave está en que todo este libro, como nos dirá él después, tiene la particularidad de confundirnos con los números. Lo que son dos cosas es una, lo que son cuatro de repente son tres y luego son cuatro otra vez, lo que son cinco son cuatro. De hecho, este juego de antorchas y de comparación, yo incluso lo iba a proponer con los propios Adimanto y Glaucón, para entender la necesidad de no favorecer a Glaucón sobre Adimanto, por ejemplo. No sé por qué seguir con las virtudes. Ya te hemos mencionado las Protágoras. Gracias por el sugerimiento. Mm, sí, volvamos a empezar. Mejor volvamos a empezar. Exacto. Y digamos que todo esto ha sido. Un preámbulo. Esta ha sido la primera de las antorchas. Y falta la segunda. No, pero. Antes, por intentar ir demasiado rápido, se me ha pasado comentar a la hora de hablar de las virtudes, ya no solo la ausencia de la piedad, sino en sí la explicación de que esta conversación empieza porque Sócrates decide decide llegar, o sea, decide investigar mm, la justicia con un método un tanto extraño que consiste en examinar por eliminación. Es decir, si hay cuatro elementos que van a ser la Sofía, la Andreia, la Sofrosine y en última instancia la Dique, va a dejar, va a dejar que la Dique sea descubierta por eliminación. Es decir, simplemente va a examinar las tres primeras y, como él mismo admite, mm, va a esperar a que simplemente aparezca y la reconozca. En primera instancia, si analizamos la Sofía, es curioso el juego de palabras que hace Platón, porque no solo va a hablar de Sofía, sino también de Eubolía y de Episteme, y hoy nos vendría muy bien que estuviese Carmen, la verdad, porque yo no tengo tanto conocimiento de griego, pero sí que es llamativo que aparezca la palabra eubolía, que al final es lo que, como María sabe, es, digamos, el saber de Protágoras. Es lo que enseña. Si no me equivoco, es el término que se utiliza. Mm, Y de hecho, al final de esta investigación, el propio Sócrates ya nos indica que este método es inadecuado porque admite que no sabe cómo ha encontrado la primera de las cuatro virtudes, sin mencionar ya el hecho de que, con respecto a lo que hablábamos al principio, de la felicidad de los guardianes y de la felicidad de la ciudad, que es lo que preocupaba en primera instancia al manto, se está, se está diciendo. Pues, No, pero se Tengo- conecta y ya está. Sí, bueno, Ah, a ver si- se está dejando en manos de un grupo pequeño, es decir, los guardianes, la felicidad de la ciudad. Pero por el momento, en el libro cuarto, no se llega a aclarar
cuál es la verdadera, por decirlo de alguna manera, felicidad de esos guardianes y que espero que lo podamos ver en el libro quinto. Otra muestra, por ejemplo, que nos recordaría que estamos en el camino corto es la definición que se da de la Andrea como conservación y que a cualquiera le llamaría la atención. O por ejemplo, de la soprosine, que directamente choca con el Cárnides, que siguiendo el orden de alma ya hemos pasado, y que recupera la idea del dominio de uno mismo, pero que en esta ocasión sí que atribuye a toda la ciudad. O sea, es un reparto un tanto extraño, la verdad. Y finalmente, la justicia, que se supone que es el interés principal de Sócrates, es simplemente encontrada, ha aparecido como por arte de magia, y como dice Sócrates en 432 c, estamos en un lugar difícil y sombrío, porque es oscuro y poco penetrable a la vista, pero con todo habrá que ir. O sea, yo personalmente, este pasaje no hace más que recordarme a la alegoría de la caverna que aparecerá más adelante y que refuerza un poco lo que he dicho al principio, de que la República no parece que se pueda leer de forma lineal, sino que es una constante ida y venida entre los libros, precisamente por lo que hemos dicho del pasaje central, porque es necesario identificar qué elementos del camino corto corresponden a los del camino largo para poder tratar de entender qué es lo que realmente Platón quiso decirnos con ellos. No sé si alguien querría... Pues a mí se me ha ocurrido cuando has dicho lo de la caverna, que es curioso porque ahora no me acuerdo en qué momento está, pero sé que está por ahí. Creo que es en 1440 y algo. Se trata a la justicia como una imagen, Sí, el ídolo de la justicia. Aquí, en 443, sí. Aquí lo traduce como semblanza. Teníamos efectivamente, Glaucón, una cierta semblanza de la justicia, que por ello nos ha sido de provecho. Aquello de que quien por naturaleza es zapatero debe hacer zapatos y no otra cosa. Y el que constructor, construcciones. Y así los demás. Sí, eso es muy Que, importante. claro, como vamos a ver con lo que buscábamos, ¿no? La esencia o la idea de la justicia. sí, de hecho, lo mismo va a suceder con la investigación sobre la injusticia, que se ve de forma aún más clara, puesto que se hace un examen muchísimo más breve de la injusticia y de los sistemas de gobierno, mientras que en lo que podríamos decir que va a ser el camino largo, se le va a dedicar un libro entero. O, por ejemplo, también podríamos mencionar el hecho de que en el pasaje 443c y 444a, cuando se habla de, de que, de que la ciudad, bueno, pues, eh, del hombre, de la justicia del hombre, no se, no aparece la idea del bien aún. Tampoco se habla a pesar de que las traducciones suelen poner justa y buena, Mm. es Calem, no es Agafé. Son, este libro es un constante examen de elementos que hay que tener en cuenta para ver el camino largo, por decirlo de alguna manera, en un futuro. Entonces, mm, mm, es desafortunado, pero
hasta ahí ha llegado mi recorrido con este libro. Entonces, encontraría interesante que pudiésemos abrir el diálogo para, para poder comentar más cuestiones. Yo, si te parece bien, recogeré la pregunta que me lanzó. Me hiciste 5 preguntas, voy a recoger solo una. Eh, de, bueno, ¿y qué hacemos ahora después del libro cuarto, ¿no? ¿Qué haces tú después del libro cuarto? ¿O de qué te ha servido, por decirlo de una manera más coloquial? Mm. ¿Con qué te quedas? Pues está hecho mejor estudiante de filosofía o incluso filósofo y redactor. Secretario. Mm, yo creo que este libro te enseña la importancia por una parte, de leer con atención, que eso es general en todos los diálogos de Platón, y por otra, la, la importancia de la dialéctica en cuanto a comparación. Es decir, que hacen falta dos cosas. Porque, como creo que ya he mencionado, mm, yo, por ejemplo, en algunas ocasiones creo que he sobreestimado la conversación con Glaucón e infraestimado la conversación con Adimanto. Simplemente por olvidar que Glaucón aún está educándose también y que en ocasiones va a admitir cosas y va a ceder argumentos que no tienen por qué pertenecer al camino largo. O sea, no es una asociación tan simple como del libro uno al libro cuarto es el camino corto, Adimanto, Polemarco y Trasímaco son el camino corto, y Glaucón y Sócrates pertenecen al camino largo. No, eso yo creo que es una posibilidad y un error en el que yo caí tras leer por primera vez a Alma y que espero no cometer a partir de ahora. Mm, Sí, pues además, bueno, además se mezclan los 3 elementos suyos de la pedagogía platónica, la prolepsis, el elemento más místico y el visionario. Entonces llega a decir que es cierto que la investigación que se empieza en el libro segundo dura, digamos, hasta el libro cuarto, por poner de alguna manera, por eso lo dice en los capítulos del Camino Corto. Sin embargo, eso no deja, eh, no significa que en el libro cuarto, en el segundo, tercero, no haya elementos de prolepsis que te señalen hacia un camino más largo. Además de el hecho de que te está hablando de una unidad, eh, por ejemplo, pues eso, inamovible y todas estas cuestiones, pero realmente la única cosa que ni siquiera cuenta como unidad es la idea del bien, que es lo único que puede ser exacto, digamos. Creo que la manera que quería hablar, no sé, porque sí, pues Sí, ¿se me escucha? perfecto. Bueno, yo decir que me acuerdo que el mes pasado hablé con María, bueno, hablamos un par de veces sobre la exposición del libro 2 y 3 y comentamos la dificultad de exponer la cantidad de cosas que había entre los libros 2 y 3 bueno, yo soy consciente de que María se rompió la cabeza para hacer una exposición coherente en la que, digamos, apareciesen las cosas principales, siendo muy consciente de que iban a quedar cosas fuera. Pero es que después de la lectura del libro cuarto, yo no sé si es más difícil el cuarto que el 2 y el 3. Yo creo que sí. Y creo que sí, creo que es más complicado porque es profundamente sutil. Aquí hay muchas sutilezas y muchos pasajes muy, muy, muy potentes. A mí hay dos pasajes en particular que captaron mi atención. Además, uno con Adimanto y otro con Glaucón, lo cual también a mí me refuerza en algo que sabemos, o mejor dicho, creemos saber, porque confiamos en Alman y tenemos cierta, me parece, ¿no? Cierta sensibilidad para fijarnos en la forma dramática, y es que
la función de la conversación de Sócrates con Adimanto no es la misma función de la conversación entre Sócrates y Glaucón, pese a que es el mismo examen, es la misma investigación. Claro, por ejemplo, el pasaje que a mí me llama mucho la atención de la conversación con Adimanto es precisamente la reflexión sobre cuando le dice aquello de, eres muy ingenuo si llamas estados a otros estados que no son el que hemos estado hablando, porque los demás estados no son un estado, son varios. Esto, además, la forma de expresión, eres muy ingenuo, la forma de expresión es, eh, estamos hablando de esto, estamos examinando, estamos profundizando porque Adimanto necesita corrección. Adimanto necesita varias correcciones respecto a lo que él considera un Estado bien gobernado y respecto a lo que él considera que es una buena educación y respecto a cómo han de vivir los gobernantes. Más que, de hecho, el libro cuarto empieza con la objeción de Adimanto de, oye, Sócrates, que a los guardianes los haces vivir como los más miserables entre los hombres, cuando son los más importantes de todos. Y ahí empieza toda una discusión, todo un examen dirigido a corregir esa orientación, que precisamente considero que es uno de los principales problemas que se tiene en un Estado, en la idea de que los gobernantes son los que tienen que vivir mejor o han de ser los más honrados. Honrados quiero decir los más honrados por la población. Lo que le está diciendo Sócrates es, no, están al servicio y han de vivir de acuerdo al oficio que están practicando y ese oficio es un oficio de servicio. Pero me parece muy llamativo esa idea de en un estado que no sea como el que estamos hablando, no hay solo uno, hay muchos. Y no solamente hay muchos, sino que están enfrentados entre ellos. Y por lo menos hay dos estados dentro de los estados, que es el estado de los ricos y de los pobres. Y toda esta discusión respecto a cómo tanto la riqueza como la pobreza generan decadencia en el estado, no dejan de ser un recordatorio de que toda esta conversación ha partido del examen del estado enfermo, de la ciudad enferma. Recordemos que en el libro 2 Sócrates había dibujado la ciudad sana, que era una ciudad que según Glaucón era una ciudad de cerdos. La ciudad de, entonces, ya que no queremos la ciudad de los cerdos, queremos la ciudad de los lujos. Pues en la ciudad de los lujos nos encontramos necesariamente con la distinción entre ricos y pobres. Y esto es un problema que el hecho de que Sócrates lo hable con Adimanto refuerza la tesis de Eric al principio de su explicación de que hay algo que hermana a Adimanto con Polemarco y con Céfalo. Hay, ahí hay un hermanamiento, incluso con Trasímago, que también lo ha dicho Eric. Hay una concepción material, una importancia de lo material, una importancia del dinero, una importancia del poder o un valor o una sobrevaloración que de alguna manera necesita ser corregida en este camino más corto. De alguna manera el camino más corto de Adimanto es un ejercicio de corrección. Yo no sé si lo que voy a decir es correcto, es muy debatible, pero mi impresión es, al menos en el libro cuarto, la conversación con Adimanto es una conversación de corrección a sus propios prejuicios. Y el hecho de que tiene prejuicios se demuestra en las objeciones que va presentando constantemente. De hecho, va a seguir presentando más objeciones porque el libro quinto va a empezar con otra objeción y es, oye Sócrates, te estás escaqueando de hablarnos, de decirnos qué hacemos con los niños y las mujeres. Pero hay un fragmentito en este libro que dice Sócrates que las personas bien educadas sabrían perfectamente qué hacer en este caso. Ahora no recuerdo cuál es el fragmento. Si alguien lo recuerda, por favor que me lo diga. Pero aquí lo dice como de pasada. Una persona bien educada sabría determinar qué se hace en estos casos. Y esto es un zasca, o al menos el zasca vendrá después. María, ¿lo tienes? 423. 423. ¿Qué dicen? 423, ¿lo podéis leer, por favor? Bueno, ya que hemos interrumpido esto, quería decir que ese ingenuo era Eudaimon. O sea, eres un feliz, Adimanto.
quien le ha acusado, claro, quien le ha acusado de no hacer felices a los guardianes, le dice, eres muy feliz, Arimanto. Vale, Pues eso es todavía más irónico. eso. Vas a los hombres. ¿Quién quiere leer? En verdad dice, parecerá buen Arimanto, eso sí, que estas prescripciones son muchas y de peso, pero todas son realmente de poca importancia con tal de que guarden aquella única gran cosa del proverbio, o más bien, en vez de grande, suficiente. ¿Cuál es ella? La educación y la crianza, contesté, porque si con una buena educación llegan a ser hombres discretos, percibirán fácilmente todas estas cosas, y aún muchas más que ahora pasamos por alto, como lo que, ay, perdón, como lo de que la posesión de las mujeres a los matrimonios y la procreación de los hijos deben, conforme al proverbio, ser todas comunes entre amigos en el mayor grado posible. ¿Era esto? Sí, era exactamente esto. Es decir, aquí tenemos un ejemplo de Sócrates está diciendo que una persona que se ha enterado de lo que va esto sabría verlo, y Mm. está claro que, por cierto, es Polemarco el que le tira de la ropa a Adimanto al principio del libro quinto y le dice, oye, vamos a dejar que se vaya así de rositas y no nos explique esto. Sí. Y se lo preguntan. Y Sócrates ahí se hace de rogar, hablando de, uy, ahora me vais a pedir un montón de explicaciones, explicaciones sin medida, etcétera, etcétera. Pero aquí nos acaba de decir que una persona que ha hecho los deberes, que está bien educado, esto sabe verlo. Pues Pero Arimanto no sabe verlo. es que el punto es que esto entiendo que no es una contradicción, porque creo que se refiere a que cuando veamos la segunda noble mentira en el libro quinto, se refiere, esa mentira está gestionada por los guardianes, o mejor dicho, por los gobernantes, que sí que han sido bien educados. El punto es que el resto no ha sido tan bien educado, entonces entiendo que ahí está la cohesión, ¿no? De que tiene razón en que no tendrían problemas en esta crianza, que creo que tiene una relación, ¿no? Con la palabra Genayos, que es la noble mentira, pero es que eso ya lo veremos mejor en el libro quinto. Y claro, creo que las personas bien educadas son, en este caso, los gobernantes, que en la segunda noble mentira serán los que, bueno, los que junten a los matrimonios, ¿no? Más conveniente. Creo que es como Pero una referencia entonces, al libro quinto, a la segunda noble mentira. pero Unai, esto que has señalado, en qué aspecto sería una corrección o una matización a lo que he dicho? No, he entendido que te has referido a que las personas bien educadas, eh, hablo aquí, vale, a las personas bien educadas no les haría falta, en cierto modo, que, que se encargaran, digamos, de juntarlas, ¿no? Porque ellas solas ya lo harían. Y a lo mejor lo he entendido mal, que te referías a que esto es contradictorio con lo que se hace en el libro quinto, ¿no? De que son otros. No, 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 no digo que sea contradictorio. Digo que aquí es quien ha tenido una buena educación. Claro, es que a ver, luego tendríamos que ver qué es la buena educación. Y aquí entraríamos en la cuestión de la buena educación es la que se ha descrito en los libros 2 y 3. Esa es la educación que debe darse a los guardianes, que era lo que yo preguntaba y que no teníamos muy claro. María, por ejemplo, decía, bueno, no hay que tomarlo al pie de la letra, hay distintos niveles, ¿no? Pero sin entrar en eso, aquí Sócrates está diciendo muy claramente que los hombres educados bien perciben bien estas cosas, como por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer con las mujeres y los niños? Bueno, pues el caso es que ni Polemarco ni Adimanto perciben eso. Tal vez Glaucón tampoco lo percibiese, pero no deja de ser significativo que quien plantea esa objeción o ese problema y además se considera que Sócrates es el negligente, le están criticando a él, oye, que te estás librando de hablar de algo muy complicado. Pues para Sócrates aquí dice, no, los bien educados esto lo ven. Pero todo esto lo estaba diciendo no porque esto me parezca lo más importante, todo esto lo decía porque, en mi opinión, y esto pues también lo lanzo ahí para Eric y para todos vosotros, para que ver si lo veis como yo o lo veis de manera diferente, la conversación con Adimanto, si no en toda la República, al menos en este libro cuarto, es una manera de corregirle, no en sus opiniones,
sino en sus predisposiciones. Hay la predisposición, por ejemplo, a decir, oye, Sócrates, pero tú así como estás diciendo que viven los guardianes, eh, ¿cómo cómo vas a convencerles de que es lo mejor? Los guardianes deberían vivir mejor de lo que les presentas. Claro, y el problema está en que Adimanto piense esto. Adimanto necesita ser corregido en la percepción de lo que sería un ejercicio de servicio a la ciudad y no de provecho de la ciudad. Esto lo decía por temas, ideas que me habían llamado mi atención del libro. Este sería uno y lo lanzo ahí por si después queréis recogerlo. Hay un segundo texto del libro cuarto, que bueno, que es el que viene justamente después del texto clave que hemos dicho, el texto clave en Según Altman, que es todo el examen de las partes del alma. Mirad, yo hice mi doctorado sobre la distinción alma-cuerpo en Descartes y dediqué muchas horas a leer y a meditar sobre el concepto de alma. Y yo no sé qué os parece a vosotros, pero a mí el análisis del alma que hace Platón aquí, y ciertamente lo hace partiendo de una hipótesis, partiendo de una hipótesis que, digámoslo así, le interesa a Sócrates le interesa eliminar las objeciones más inmediatas, pero reconoce que se podrían hacer muchas objeciones más sutiles, pero plantea, vamos a confiar que esto funciona y vamos a asumamos esto, no nos peleemos por esto, vamos a ver si esto nos da frutos en la investigación y si algo nos chirría, pues ya lo rebatimos, lo rechazamos, pero lleguemos hasta el final. A mí este examen me parece brillante y de hecho yo creo que esto para cualquier filósofo o interesado en la filosofía que desee estudiar, leer, aprender sobre lo que la filosofía ha dicho, puede decir sobre el alma, este texto es obligado. Eh, las razones que da Sócrates para decir por qué la parte racional del alma no es exactamente igual que la parte fogosa y no es exactamente igual que la parte apetitiva, digamos, es muy potente, tiene mucha fuerza. Y evidentemente se reconoce que para poder hacer esa distinción necesitas basarte en la hipótesis de que lo mismo no puede generar efectos distintos en distintos momentos, etcétera, etcétera. Claro, en este fragmento yo creo que aquí entramos, ya no estamos en la educación de Adimanto o en las correcciones a Adimanto, estamos en la educación de Glaucón. Y es muy interesante porque hay una lección previa, creo yo, a la enseñanza de si en el alma encontramos las virtudes que hemos encontrado en el Estado, sino que es precisamente mostrar que nuestro modelo del Estado de alguna manera es análogo a nuestro modelo del alma. Y es análogo porque nuestra concepción de lo que es gobernar, nuestra concepción de quién es superior y quién es inferior, y que quién es superior ha de gobernar sobre quién es inferior, empieza en primer lugar en el alma. Y aquí hay un ejercicio de demostración de por qué una parte es superior a otra. Básicamente, aquí lo que vemos es el alma puede entenderse como una ciudad. Y en tanto que puede verse como una ciudad, el modelo de gobierno de una ciudad es aplicable aquí. Claro, esta es una lección importante porque si hemos de gobernarnos a nosotros mismos, si hemos de tomar decisiones, las mejores decisiones posibles, hemos de saber con qué cuerpo contamos, con qué cuerpo social, y en este caso con qué partes del alma contamos, cuáles son las aliadas y cuáles no, o cuáles son las que dan Pero, ocasión de caer y cuáles no. perdona que Sí, te interrumpa. Me llama la sí. atención cuando has dicho esto, lo de si hemos de gobernarnos a nosotros mismos, tomar las mejores decisiones, todo esto último que has dicho. Es curioso porque cuando describe al hombre que se gobierna a sí mismo y todo esto, al final, en 443 de él, es la que, Mm, lo que dice es consigue de esta variedad su propia unidad, ¿no? Y todas estas cosas. Lo que dice es, entonces, si actúa, o sea,
al actuar, si es que actúa, es como que al final igual puede controlarse todos sus apetitos, pero no es un hombre de acción, no hace nada. Porque quizás solo exista como la ciudad en un argumento. Alman No Mm, sé si lo acabo que de... llama el consultor de California, ¿no? El consultor de California. Es algo. pero ¿qué es lo que, con esta observación, María, qué es lo Con esto quiero que... decir que es una psicología muy interesante, pero no para un hombre que contiene multitudes. Quiero decir, ¿Un hombre qué? es que, a ver, esto es simplemente por hacerme la pedante y citar a Whitman, pero eh, para una persona que realmente tiene tantas partes en el alma, llegar a este punto no es simplemente llegar a un punto estático en el que no actúa ni es casi hasta deja de ser un ser humano, por decirlo así. No está más bien educando a Glaucón que proponiendo una psicología verdadera. Además de que a mí me gustaría añadir que si hacemos esa lectura, mm, lo que hemos estado hablando de las virtudes, digamos que nos podríamos quedar perfectamente con la suprosime solo. Y la justicia La justicia queda, no es una... Claro, es que parece que podría, sería simplemente es aquello que nos permite decir cada parte del alma hace lo que le toca. Pero Bueno, no, la justicia no es lo que permite decirlo, la justicia en principio es la ejecución de eso, de que cada parte del alma se ocupe de lo suyo. De todas formas, en el párrafo que has mencionado se habla de amor y armonía, ¿no? De armonizar las especies. Se autogobernará poniendo en orden a sí mismo con amor y armonizando sus tres especies. Podemos encontrarnos tal vez con el mismo problema que teníamos respecto a cuál es la validez del modelo de formación de los guardianes. Es decir, lo que se nos ha presentado en los libros 2 y 3, hemos de tomarlo, eso sería el modelo de formación, o no, es que esto tiene múltiples niveles de lectura y hay cosas que pueden ser válidas y hay otras que no lo son. Y son válidas, digamos, en el momento de la argumentación, en el momento de la investigación, pero no puede tomarse como la última palabra porque no estamos en el camino más largo, por ejemplo. Podría darse este caso. Pero yo lo decía porque aquí tenemos un modelo de lo que es o de lo que ocurre en el hombre cuando, cuando piensa, cuando siente, cuando tiene inclinaciones y precisamente se nos da un modelo de qué haces tú cuando te dejas llevar o cuando intentas poner orden en eso. Y precisamente en el pasaje que has mencionado, María, habla de autogobierno con amor y con armonía. Claro, es que aquí también en el modelo del Estado que se nos ha presentado antes, lo que se busca es que no es unas partes contra las otras, sino es un alineamiento de las partes. Ahora bien, que esto sea la última palabra sobre el asunto es difícil sostenerlo, pero no deja de ser tal vez plausible que lo que decíais de la necesidad del camino más corto para poder hacer el camino más largo y luego flotarlo. Aquí ya se nos da un modelo que si no tenemos que tomar al pie de la letra, sí que nos permite seguir avanzando en la comprensión de lo que es la justicia, tanto en general como en el individuo. Sí, no sé si alguien quiere aportar, ¿no? yo tenía otra pregunta, pero no sé si queréis contribuir. Bien, pues mira, Eric, gracias por la presentación. Eh, es que antes has comentado que te parece que se suele infravalorar la posición de Adimanto, ¿no? En esto, en los diálogos en general, perdón, en la República, en los diálogos que hay dentro de la República, ¿no? Entre Glaucón y Adimanto, y que te parecía que quizás no estaban tan separados, quizás, ¿no? Entre Adimanto y Glaucón. Y te quería preguntar por cuál considerarías que son las diferencias más importantes, porque quizás antes no me ha quedado demasiado claro. Y a su vez también, esto es muy similar, pero ¿hasta dónde crees que puede llegar cada uno? no me refería tanto a que no hubiese diferencias entre ellos, sino
a que precisamente en esas diferencias yo sí que, yo sí que encuentro valor amparándome en el pasaje central del libro cuarto. Mm. Es decir, que a pesar de que nosotros podamos juzgar que el hecho de que Alimanto parezca quedarse limitado en la ciudad, es decir, en cómo se rige la ciudad y en la felicidad y la riqueza individual, y Glaucón esté dispuesto a dar un paso más allá, un- los dos son necesarios Sí. para que para que la república funcione. Y de hecho, una de las maravillosas ideas que se me llegaron a ocurrir cuando estaba preparando el seminario es el hecho de que la presencia de Alimanto nos obliga a volver hacia atrás y a revisar los elementos del camino corto, mientras que Glaucón constantemente nos pone en disposición a lo que está por venir. Es decir, no nos incita tanto a revisar, sino a sentir esa falta de algo. Mm. Sí que me había expresado una y lo siento. No, no, que va. Entonces, ¿hasta dónde crees que puede alcanzar cada uno? ¿Crees que Alimanto sería capaz, en algún caso, de recorrer el camino más largo? Mm, Puede que no sea tanto cuestión de capacidad, sino en parte podríamos incluso introducir el tema de la voluntad, es decir, porque si nos atenemos a que Adimanto parece que está interesado en ser feliz y no parece quedar realmente convencido de lo que Sócrates intenta hacerle ver que es la verdadera felicidad o la buena vida, Mm. tal vez él no vea sentido en continuar, es decir, se da por satisfecho. Y lo podemos ver porque en el momento en el que Adimanto tiene una objeción, la hace. Llega un punto en el que ya no parece estar interesado en continuar en la conversación, Mm. Claro. porque esa posibilidad se va a mantener hasta el final, es decir, Sócrates los va a tener a todos en cuenta hasta el libro décimo, pero ninguno interviene prácticamente, es Glaucón el que constantemente se mantiene. Sí, claro, también es posible, por usar los mismos términos, ¿no? Mm. De alma y todo, que Glaucón tenga un alma de oro y por tanto tenga la capacidad de convertirse en un filósofo y sin embargo Adimanto pueda quedarse en ser un muy buen guardián, un auxiliar, ¿no? Sí, un auxiliar, ¿no? Que luego se distinguirán, ¿no? Y con un alma de plata, capaz de tener una muy buena voluntad y querer lo mejor para una ciudad, sin embargo no puede quizás alcanzar, como has dicho, ¿no? La altura, o sea, un término, que alcanza Glaucón en aquel momento, o en otros libros, no más adelantados, quizá. Sí, aunque esto no, aunque ahora iba a recurrir a la idea de un hombre, un trabajo, Mm. pero iba a acabar cayendo en la paradoja del filósofo rey, porque iba a plantear, puede haber- ya no es que pueda, sino ¿habría Dimanto de perseguir el camino largo si lo tenemos en mente como el político o el gobernante, mientras a con el filósofo, cuando se nos va a plantear que al parecer es el mismo trabajo? Uf, es un Y tema complicado, sí. yo te lanzo el anzuelo, pues, puesto que te vas a cargar del libro quinto, entonces. Claro, no me voy a introducir mucho en este tema porque ya lo veremos en la tercera ola de la paradoja, que sin duda creo que es el tema central del libro quinto. Pero sí, es decir, uf, es complicado, sobre todo cuando lleguemos, ¿no? Ver hasta qué punto el filósofo podría gobernar y hasta qué punto el auxiliar o la persona que no llega a ser filósofo también debería. Pero probablemente la respuesta es que ninguno debería, pero uno tiene que hacerlo por necesidad. Y bien, creo que es una buena forma de cerrar este capítulo sin adentrarnos mucho en el libro quinto aún. Y bien, mm, estoy más... ¿Alguien tiene alguna otra cuestión?
Yo solo quería plantear la idea de que si, pues, mejor dicho, lo voy a plantear como pregunta. Bueno, Como, como filósofo, porque supongo que, perdón, ha aparecido un nombre realmente maravilloso en la sala. Eh, si admitimos que el filósofo es Sócrates, ¿cuál crees que ha sido su papel en este libro? Porque hemos estado hablando de los papeles de Arimanto y de Galcón. de hecho, yo tenía una tesis que probablemente puede ser una tontería, pero hubo un momento en el que se me ocurrió plantear la idea de decir, bueno, si decimos que, mm, si tenemos en mente la imagen del juego de antorchas y pongamos que una de las antorchas es Arimanto y la otra es Glaucón, lo que el, digamos que del roce de los argumentos de los dos, entre comillas, es lo que los hace estar en contacto es Sócrates, es la idea de justicia y es compatible y eso haría que Sócrates pudiese estar presente tanto en el camino corto como en el largo. Sí, acompañando Tal vez sea una a- sobreinterpretación no, bastante... No, es que me recordó a una conversación que tuvimos respecto al libro quinto en verano. No recuerdo mal. Llegamos a una sorpresa. No, pero como al principio sí, ¿no? sí, creo que llegamos un Sí. poco, pero no mucho, pero no recuerdo la conversación. Y nada, el problema siempre era Sócrates. Si Sócrates entraba en la ciudad que estaba diseñando. Ah, sí, Claro, sí sí era podría. posible que surgiera un Sócrates en En la la ciudad ciudad de perfecta. Logos, ¿no? Claro. Bueno, probablemente su figura no fuera necesaria, ¿no? En una ciudad ya bien regida. Esto me recuerda a otra pregunta, ¿no? Que va muy vinculada, que es que yo creo, bueno, más que pregunta, una aportación, ¿no? Que creo que el punto más fundamental del libro cuarto es que por fin hemos fundado esta ciudad y por fin podemos ver la justicia en letras más grandes, supuestamente, si lo que hemos comentado anteriormente en el libro era cierto. Y creo que es muy importante porque, en cierto modo, ya hemos conseguido el objetivo. Ya tenemos la ciudad fundada, ya podemos ver las virtudes, las hemos visto, las hemos redactado y, claro, todo es muy bueno, pero creo que es este el punto, ¿no? De que realmente esto es solamente el comienzo o la cara más fácil. Es gracioso también, porque ahora me ha recordado que en el libro tercero hay un momento en el que habla de las formas de la virtud, o algo así, las eide Mm, de las virtudes. No son todavía las cuatro que numera aquí, pero es como si hubiera rebajado aquí solamente el griego de Poménides, pero eidolon entiendo que no es eide, ¿no? Simplemente es una especie de figuración un poco ámbito. por la cámara, que no se había Ah, Rubén. no, pero tampoco. Bueno, no tanto, sí, mucho como eidolon. En cualquier caso, he visto que ahora Adolfo quería hablar, así que Adolfo, por favor, disculpa si he entrado mucho rato. Luego seguiremos con eso. No, no, tranquilo, si queréis terminar de hablar de esto, No, yo nada, ahí... era un solo el recuerdo de que han hablado de las EIDE de las virtudes, luego que ya los han nombrado como tal, pero luego cuando dan con la idea de justicia, entre comillas, es eidolon de justicia, es una imagen, no es estás, cortina de humo. No hemos conseguido lo que estábamos buscando, ¿no? No hemos llegado a la idea. Claro. Las letras al final han sido solamente un reflejo, ¿no? De lo que buscamos de ellas. Solo era esta aportación a ver. Muy bien, muy bien. Bueno, pues si no queréis abundar en eso, pues yo haré una aportación. Y en primer lugar, darle la enhorabuena a Eric, que ha cogido un reto eh, difícil y bueno, te has defendido y no está nada mal para ser la primera vez. Y bueno, las gracias por el trabajo, por supuesto.
has empezado tu exposición, aunque no te oía muy bien y quizás me haya perdido algo, hablando de que tenías como 3 puntos, corrígeme si me equivoco, el primer punto era distinguir a Glaucón de Adimanto para ver si, segundo punto, era cierto que uno correspondía al camino corto y otro al camino largo, y tercer punto, eh, que podíamos entender sobre que en realidad no era esa distinción, sino que la tesis es que los dos son necesarios para recorrer todo el camino, de lo cual has abundado posteriormente con la pregunta de Natanael al respecto de las dos antorchas y del pasaje clave, ¿correcto? Sí. Sin embargo, creo que se puede abundar más en estas diferencias entre Glaucón y Adimanto porque no sé si, insisto, quizá me he perdido algo porque iba en el metro, pero no me ha parecido que abundaras en todas las diferencias o caracterizaras claramente cuál es la diferencia central entre uno y otro. Mm, ¿Por qué digo esto? Yo estos días he estado viendo un poco, porque esto ya lo introduje yo en otra, no sé si en la anterior o en el libro primero, al respecto de cuando se habla con Adimanto y cuando se habla con Glaucón, es verdad que no se habla de lo mismo. Lo que en ese momento no había hecho esto que he estado haciendo estos días, que es coger una a una las intervenciones de cada uno y ver qué está pasando. Si recordáis y volvemos al principio, creo que era al libro 2. Habla Glaucón y se pregunta por la injusticia y la justicia desde un punto de vista de que no pudiéramos distinguirlas. Y introduce la fábula del anillo de Giges y todo esto. Y después habla Adimanto y su preocupación, que va a ser sistemática, es el punto de vista externo o social de la misma cuestión. Es decir, desde sus primeras dos intervenciones vamos a ver lo que luego se va a repetir, que es cuando se habla con Glaucón, se habla desde un punto de vista individual y conceptual, y cuando se habla con Adimanto, se habla de las cuestiones sociales y pragmáticas. Lo que le interesa a Adimanto es la dimensión social y pragmática de estas consideraciones. Y eso va a ser sistemático. Fijaros la segunda. En la segunda vez que habla Adimanto es para preguntarse por la educación O sea, Glaucón ha dicho, em, perdón, eh, des- la primera intervención es para preguntar por la cuestión social de la justicia y a partir de ahí se avanza en la discusión sobre que hay que generar una idea de Estado, en un Estado perfecto, para ver si la justicia corresponde en el Estado a lo individual, ¿vale? Es decir, debido a la intervención de Adimanto, nos ponemos en el punto de vista de la polis. Y en ese punto de vista nos preguntamos por la justicia para ver de dónde sale y si la podemos comparar. Y entonces hablan de la educación. De la educación es el último punto que hablan eh, hasta que llega otra vez Glaucón y hablan de la melodía. No sé si recordáis o si me estoy dejando algo, ¿verdad? Y después y después Adimanto vuelve a preguntar, después de haber hablado con Glaucón sobre esto, vuelve a preguntar y se pregunta por eh, lo que aparece aquí en el libro cuarto. ¿Qué pasa con el modo de vida de los guardianes? Es decir, ¿qué les pasa a ellos en cuanto a lo de la casa? Glaucón le había parecido bien y aquí lo que empezamos con el libro cuarto es, no, no, no me parece bien que no les des casa ni riquezas. Y entonces otra vez Sócrates tiene que empezar a hablar con Adimanto sobre que los gobernantes no pueden tocar el oro ni la plata, ni tener riquezas, ni se pueden dedicar a pormenores en los contratos. No sé si me estáis siguiendo Sí, o me sí. estoy explicando. Vale. Entonces, yo sí que veo esta distinción clara de que Adimanto es lo social y lo pragmático y Glaucón es lo conceptual y lo individual. Y de esa manera sí que creo que se ve claramente en qué sentido corresponden al camino corto y al camino largo. Porque el camino corto es decir, vale, hemos fundado la ciudad y hemos visto la justicia. Y, y si hemos visto que la justicia en la ciudad es un hombre, un trabajo,
vemos automáticamente todas las consecuencias de eso. Y la consecuencia clara de todo eso es que nadie querría vivir en esa ciudad. Es decir, el único que quiere vivir en esa ciudad es Adimanto porque se imagina siendo un guardián. Incluso después de haber rebajado sus expectativas de felicidad, que no lo considero Natalael una corrección, pero si quieres lo discutimos luego, si, no es tan interesante, pero no lo considero una corrección porque lo que creo es que Sócrates no le está corrigiendo, sino diciéndole, vale, tú crees X e Y cosas al respecto de la ciudad, vamos a ver si llevamos eso a sus últimas consecuencias, cómo se queda. Y cómo se queda es esa ciudad. Y él sí está dispuesto a vivir en esa ciudad, está contento viviendo en esa ciudad, pero porque se imagina siendo un guardián, se imagina siendo el gobernante. Es un gobernante sin tener que haber hecho otra cosa que aceptar el mito del oro y la plata y pensarse que él es de los de oro o de los de plata. Entonces, si tú eres pues como en el fondo le pasa a él, que es un político, lo que quiere es saber que va a gobernar y por qué. Y ahí nos quedamos, pero nadie más querría vivir en esa ciudad, a no ser que encontrara el sentido. Y entonces volvemos con Glaucón. ¿Cómo podemos ver que esa justicia tiene algo de sentido? Solo podemos verlo si empezamos a entender que la justicia ideal no es alcanzable en el mundo, porque si fuera alcanzable en el mundo, entonces tendría que ser posible un filósofo que lo supiera todo, etcétera, etcétera, que por eso hablamos del mito de la caverna y todo eso, y no llegaríamos nunca, pero podemos entender que sería el precio a pagar para tener una justicia. Pero el precio a pagar sería que realmente el filósofo tampoco tendría que existir. Pero eso, el individuo, o sea, el camino largo nos lleva a entender que lo que hay que hacer es educar al alma de uno para no querer lo que no es posible. Por eso, cuando se habla con Glaucón, hablamos siempre de amor. Por eso, cada vez que sale el término amor en la República, se habla con Glaucón. Porque hay que educar su eros. Porque él sí que tiene eros de filósofo. Sí que puede llegar a querer las cosas de la filosofía. Adimanto no. Adimanto lo único lo que le preocupa es tener las cosas claras. Cada pieza en su sitio. ¿Dónde voy a estar yo? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las pérdidas? Glaucón sí que tiene un eros filosófico. A él sí que se le puede educar y se le puede hacer entender que será feliz en la medida en que pueda alcanzar la justicia suya como individual, como individuo, que es moderarse, educarse y saber que no se puede alcanzar la justicia perfecta porque habría que pagar un precio muy alto, que es la inexistencia de la individualidad. En la ciudad perfecta, con la justicia perfecta, no existe la individualidad. Un hombre, un trabajo. Pero ¿quién lo decide? No lo decide nadie, está determinado de antemano. Si nos tenemos que creer el mito de el oro y la plata, eso viene ya predeterminado y lo que nos salga dirá, tú eres esto y no hay más que hablar porque si no, no tenemos justicia. Esto es Esto se puede entender si tenemos una visión de los diálogos, como nos propone Alman, holística, que tenemos una red de diálogos. Si no, podemos empezar a pensar cosas como lo que dice Rosen, que la República es solo un libro al respecto de o sea, de cómo se podría obtener la justicia y cómo eso sería una ciudad en la que no querríamos vivir. Como Rosen no tiene una visión completa, se deja la segunda parte, que es el camino largo, que es el que nos propone Alman. Es verdad que nadie querría vivir en esa ciudad porque sería la eliminación de la individualidad, pero es que la educación filosófica consiste en rebajar nuestro eros, perdón, no rebajar, consiste en rebajar los apetitos y sustituirlos por un eros concreto, por el amor a la sabiduría. Y el amor a la sabiduría nos va a impedir aspirar a una justicia perfecta donde se elimine la individualidad y al mismo tiempo nos va a animar a que queramos, en la medida de lo posible, impedir por todos los medios la tiranía y, bueno, sí, la tiranía, básicamente. Creo que lo voy a dejar aquí. Bueno, yo por comentar algo, ¿no? Que creo que ha estado muy interesante. Creo que
esto lo he hablado con Rubén últimamente, estaba preparando el guión del libro quinto. El punto de que sí que es verdad que hay muchos aspectos en los que esta ciudad, dices, es justa, es buena, es la mejor. Pero claro, yo no sé si querría vivir por introducir las nobles mentiras, ¿no? En una sociedad en la que me obliguen o yo no pueda tener relaciones con quien yo quiera, o me obliguen a vivir y trabajar de una cosa más allá de lo que yo quiera, aunque eso sea lo mejor, supuestamente, para la ciudad y por tanto, en cierto modo, para mí. Pero claro, el punto es que esta ciudad está en el logos y para llevarla a la práctica tenemos que deshacernos de prácticamente todo, excepto de que el filósofo sea el rey. Es decir, para acercar lo máximo posible a esta ciudad, tendría que ser el filósofo el gobernante, cosa que ya vamos a ver que no sabemos hasta qué punto es posible y probablemente no lo sea. Y claro, creo que por eso al verla creemos que desde nuestro punto no es agradable estar en ella, porque claro, es imposible. Y desde nuestro punto no la vemos deseable por la pérdida de individualidad, pero claro, si ya es perfecta, ¿por qué querríamos destacar? ¿En qué? Si ya tenemos todo lo necesario y lo mejor. Claro, en cierto modo, esta es la dificultad, ¿no? De que al estar en el logos, tampoco pretendemos que sea factible. No sé si os estoy entendiendo mal, pero ambos estáis manejando por el momento la idea de el hombre justo como imagen de la ciudad justa, ¿no? Claro, este es el punto. Yo no me refería, o sea, no he querido incluir el hombre justo, sino a las Sí, personas, sí, me refiero lo como... deseable que es esa ciudad justa, sin entrar en el hombre armonioso, ¿no? Que sería lo boreal. Sí, es que yo lo que me estaba preguntando ahora es si realmente la ciudad que han fundado está pensada realmente para llevarse a la práctica, No, por decirlo de no. alguna manera. El punto es ese. O sea, la ciudad está fundada para encontrar en ella la justicia. Y por eso está en el logo. Claro, Cuando Glaucón en el libro quinto insiste en que la tenemos que llevar a la práctica, todo el rato, hasta que se supera la guerra y todo, y otra vez a la práctica, y dices, bueno, vale, pero entiende que como la hemos hecho desde las palabras, cuando llegue a la práctica se va a quedar una pequeña parte de esto, porque la idea no era esta en ningún instante. Y claro, tampoco era la idea que sea agradable vivir en ella, sino que sea justa. Y con ello ya es suficiente. Y claro, en cierto modo, no se dice solamente esto, ¿no? Sino que se dice, bueno, y encima los guardianes serían muy felices, esto en el libro quinto, y todos seríamos muy felices, y claro, dices, es posible. Pero claro, como está en el logos, cuando la llevemos a la práctica, no lo vamos a poder entender si esto es realmente así, porque está en el logos. Es, es un lugar al que no podemos acceder, o al menos de la misma forma. Perdonar, en el punto de si se puede llevar a la práctica o no, se me oye, ¿verdad? Sí, sí, Evidentemente Sócrates, bueno, evidentemente, perdón, desde mi punto de vista, Sócrates eh, juega con si es posible llevarla a la práctica o no. Es decir, si no hubiera esta posible confusión, eh, no habría habido muchas interpretaciones de la República como, sí, esto se puede llevar a la práctica. Vamos a hacer, por ejemplo, los judíos que hacen los kibbutz, etcétera. Es decir, está ahí y, y Glaucón, perdón, y Adimanto le hace tantas preguntas sobre cuestiones pragmáticas porque, aunque teóricamente acepta que es una ciudad de logos, en el fondo se imagina llevándolo a la práctica, como se han imaginado muchas otras formas de socialismo. El problema del socialismo es el problema del socialismo es que se piensa que podemos hacer una ciudad justa desde el punto de vista teórico y que las personas se adaptarán, porque como eso es lo bueno y es lo mejor, pues tiene que llevarse a la práctica. Este es el punto que no. El punto que no es, en realidad, si lo llevas a la práctica, va a ser pues una dictadura o lo que decía Popper. Quiero decir, si tú entiendes la ciudad de palabras como algo que se puede llevar a la práctica, entonces Popper tiene toda la razón en decir la sociedad cerrada y sus enemigos.
Evidentemente no queremos eso. Tenía que ser una sociedad súper cerrada con un mito fundacional que no se puede tocar, lo dice Sócrates por activa y por pasiva. El mito fundacional y las leyes fundacionales no se pueden tocar y cualquiera que introduzca una innovación, o sea, no lo dice, pero a la cárcel o lo que sea, los guardianes no pueden permitir ni la entrada de la riqueza, ni de la pobreza, ni de las innovaciones, ni de nada. Tiene que ser absolutamente estable. Entonces, si tú piensas que eso es posible llevarlo a la práctica, pues probablemente te tienes que mirar porque entonces eres un dictador en potencia. Y esto es lo que ve Sócrates en Adimanto y por eso cada vez se lo pone más difícil y más extremo y parece que a él siempre todo le parece bien. En cambio, Glaucón dice, vale, bueno, podríamos ver las ventajas de llevarlo a la práctica o no. A veces se pone cabezón, pero luego entra en razón. Entra en razón y dice, no, vale, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de por qué no querríamos vivir en esa ciudad. Y no queremos vivir en esa ciudad porque en el fondo eh, ya estamos contaminados, por así decirlo, de pasiones, de apetitos, de dicayosine, perdón, de dicayosines no, ¿cuál es el otro? De dinamis política. Estamos ya contaminados de dinamis. Ya tenemos la ciudad dentro y la ciudad nos dice que queramos cosas y que las hagamos y que obtengamos poder. En la medida en que queremos cosas, queremos hacer cosas y queremos poder, no podemos vivir en la ciudad perfecta. Pero la filosofía nos dice, si haces eso, o sea, si te dejas llevar por tu dinamis, entonces lo que vas a generar es la injusticia, vas a vivir de manera injusta. Es una polaridad. La justicia es algo a lo que se tiene que aspirar desde el punto de vista individual, con la justicia perfecta de la polis como modelo o como espejo, pero no como algo a llevar a la práctica. Vamos, yo diría, ¿Alguna manera? Hiram, ¿quieres? No sé si puede ¿Puedes? desmutear. Sí, Perfecto, Hola, muy buenas. ¿Se me escucha? perfecto. Hola, quiero saludarlos. Mi nombre es Iram Castro. Yo soy profesor de literatura en instituto. Vivo aquí en San José de Costa Rica. Les sigo a ustedes desde hace ya, puedo decir, un año, año y medio. Empecé en realidad a seguirles el rastro desde hace unos 3 o 4 años, justo cuando empezó la pandemia, viendo las conferencias del profesor Antonio Lastra acá en YouTube. Y posteriormente una cosa me llevó a la otra. Llegué afortunadamente con ustedes a la Torre del Virrey. He seguido sus conferencias y ahora realmente todo este proceso de los diálogos de Platón y en especial este seminario sobre la República. eh, Les aplaudo de pie porque realmente el esfuerzo de ustedes es encomiable, es maravilloso. eh, Solo palabras de gratitud y de agradecimiento. Felicitar a Eric porque realmente abordar este libro cuarto con la entereza que lo ha hecho, yo realmente me habría puesto nervioso. Asumo que Eric también se puso nervioso, pero lo felicito. La imagen de las antorchas me ha dejado en qué pensar. Máxime que a nivel personal yo estoy haciendo un trabajo desde hace varios años, espero poderlo terminar en algún momento sobre cómo se trabaja la figura de Atenea en la literatura griega y hay un montón de cosas que estoy revisando. Y les voy a ser muy sincero, la parte filosófica era la que yo realmente pues le he tenido siempre mucho respeto, no voy a decir miedo, porque una cosa es cuando uno entra a la literatura griega por los poetas, luego por los trágicos, por los historiadores, pero pasar por Platón y por Aristóteles es otra cosa. Ya propiamente con respecto a la duda que tengo, porque sí tengo una duda un poco fuerte, y quiérase que no se relaciona un poco con lo que fue el seminario anterior, el de los libros 2 y 3, en donde se trabaja el aspecto de la educación que se hace de la ciudad con respecto a los dioses, porque inclusive habría que pensar, la educación ateniense es una educación que realmente parte de Homero o si parte de un filtro de Homero que estableció Pisístrato, ya ustedes comprenderán a qué me refiero.
En el libro 3 se señala incluso un ejemplo muy particular de la participación de este elemento de los dioses en la educación, en que, por ejemplo, se señala que hay cosas que no son deseables en la educación ni de los guardianes ni de ningún ateniense, como por ejemplo cuando se presenta el episodio en que Pándaro rompe la, la tregua que hay entre aqueos y troyanos, instigado por Zeus y por Atenea, y entonces se comenta ahí que ese no es un ejemplo encomiable, que es más encomiable ver a una diosa que, por ejemplo, da elementos positivos a la ciudadanía, como que Atenea la patrona de los artesanos y de los tejedores y etcétera. Entonces, retomando un poquito eso, yo llego al punto de, muy bien, se cuestiona el elemento de los dioses en la educación. Perfecto, eso es un excelente argumento. Máxime, creo que no recuerdo su nombre, pero cuando yo hice la consulta sobre los dioses en la sesión pasada, el caballero de suéter, que está a la par de Eric, que creo que fue el que me contestó, este, él me indicaba, él me rescataba ese aspecto de que se señalaba que los dioses son sobornables por los rituales y por los sacrificios. Esa respuesta estuvo formidable, pero vieran que yo tengo un problema en el 427b, y entonces, aprovechando el espacio, pues yo quería que tal vez ustedes me orientaran un poquito. En el 427b, disculpen, uso la traducción de Editorial Austral México de don Patricio de Azcárate, pero muy puntualmente en el 427b, tal vez si María, aprovechando sus vastos conocimientos de griego, tal vez después me dice si hay algo en la traducción que deba considerar que no esté correcto, pero dice en el 427b, palabras más, palabras menos, ¿qué ley nos corresponde hacer ahora? Ninguna, pero demos a Apolo Délfico el cuidado de hacer las leyes más grandes, más bellas y más importantes. ¿Cuáles son? Las relativas a la construcción de templos, a los sacrificios, al culto de los dioses, a los genios y a los héroes. Genios, creo que ahí el término en griego debería ser daimon, daimona, ¿verdad? Sí. A los funerales y a las ceremonias que sirven para aplacar los manes de los muertos, sabiendo que en el libro 10 está el relato de yo no me quiero meter con el asunto de lo supraterreno o del Hades o de lo oculto, porque eso es hasta el libro 10, pero a mí me deja realmente cuestionado eso, porque en el libro 3, si nos dicen que los dioses son sobornables por los rituales y los sacrificios, ahora en el libro 4 me vienen a decir que las leyes más importantes y las más bellas de la ciudad recaen en un elemento este, divino. Y ojo, dando además el supuesto de que sabemos que detrás de todo aparato religioso, pues hay un aparato humano. Entonces ese asunto de lo divino y lo humano queda un poquito sin resolver. Entonces ese aspecto de las leyes más bellas y las más importantes de la ciudad se las están dejando a Apolo Délficos. Entonces yo retomo lo que acaba de comentar Adolfo. ¿Es llevable a la práctica la justicia en una ciudad donde las leyes más bellas y las leyes más importantes pasan a un aspecto religioso? ¿Es alcanzable en ese sentido la justicia? Pero, Esa sería mi duda, y de nuevo, de verdad, muchísimas gracias. Yo gozo cada vez que puedo acceder a estas sesiones. mm, no es, no es tanto una respuesta a la pregunta, pero veo relevante, por ejemplo, lo que ya había mencionado de que en el libro cuarto no se discute sobre la piedad, por ejemplo. Entonces, eso a lo mejor lo tendríamos que considerar a la hora de tomarnos al pie de la letra esas leyes y esos dioses. Es que E incluso, Si me permitís, bueno, perdón. tú primero. Todos a la vez queremos, ¿no? No, no, Adolfo, adelante, que tú has sido interpelado por... Sí, precisamente por la alusión. Hiram, se pronuncia así, ¿no? Perdón. Creo que
desde mi punto de vista, en lo que has expuesto hay una pequeña confusión, o por lo menos yo lo he entendido como una confusión, ahora te lo explico y tú me dices si te he entendido bien o no. Cuando dices que en el libro segundo y tercero se habla de que los dioses son sobornables, es en un pasaje en el que están discutiendo, como decías, de la educación de los guardianes, y se dice eso, que es una alusión que hace Platón a algo propio de la cultura de su tiempo, que es principalmente el problema del orfismo y de la gente que vende lo que llamaríamos hoy bulas, pero que en ese momento en griego son los telestai, son esa especie de sacrificios para aplacar a los dioses y tal. Pero se habla de ello para decir que no se puede hablar así de los dioses en la educación de los guardianes. No se puede decir de los dioses que son sobornables y al final incluso lo que viene a decir es no se puede decir que los dioses intervienen en los asuntos humanos, porque los dioses son perfectos y están a lo suyo y si se molestaran en participar en los asuntos humanos serían menos perfectos. Entonces, se habla de eso en ese sentido, para decir, en la educación de los guardianes no se puede hablar de los dioses como si tuvieran pasiones, como si fueran fogosos, como si les preocuparan un montón de cosas que les preocupan a los hombres, porque los dioses tienen que ser modelos de Sí. comportamiento serio y más perfecto. Eso por un lado. Luego, en el 426, has dicho, ¿verdad? En el pasaje que has citado de este libro cuarto, en el que dice que debemos encomendar las leyes más importantes a Apolo Délfico, por un lado es una broma, porque por un lado dice las leyes más importantes y dice como los sacrificios para aplacar a los dioses. No habíamos quedado en que no podíamos hablar de los dioses como alguien que se deja sobornar. Entonces, es una broma, pero además es que luego, por si acaso, como sabe que Adimanto no es muy listo, le dice, nosotros de eso no sabemos. Como nosotros de eso no sabemos, de esas leyes sobre cómo hay que tratar esas cosas, lo vamos a dejar a Apolo Délfico. O sea, lo que dice después de que se lo vamos a dejar a Apolo Délfico es, nosotros de eso no sabemos. En el fondo, es una reiteración de que en una ciudad justa, de los dioses solo se habla si son perfectos y de las leyes que tienen que ver con los homenajes, como tal, los muertos, dice, vamos a hacer lo que hagan, lo que hicieran nuestros padres, sean los que hayan sido en esa ciudad de lobos. Es decir, en realidad es superfluo. Son las leyes más importantes, no lo son. Ese es el tema. Por lo menos yo lo veo así. No sé si te respondo o no sé si los demás están de acuerdo. Em, Eh, por lo voy menos a mí a... sí me, Perdón. perdón, nada más solo para decir que por lo menos a mí sí me responde y entonces entraríamos en el asunto de que estamos ante uno de esos ejemplos que cita Alman de la ironía platónica, entonces. Sí, yo solo iba además a ligarlo con la apología, que precisamente es Arimanto quien dice, ¿cómo harás tu apología, Sócrates? Y en un contexto, en orden de lectura, en el que todavía no hemos pasado por ahí, pero este libro está trufado de alusiones a la apología de Sócrates. Me parecía que este atrevimiento de Sócrates era otra forma de responder. Claro, yo lo que quería añadir es que el soborno a los dioses, si no me equivoco, aparece en el desafío de Adimanto a Sócrates, cuando dice que hasta el hombre injusto, si queremos en el mundo del más allá, podría pagar con sacrificios a los dioses con el dinero que ha conseguido siendo injusto y que no se vea afectado, digamos, su mala conducta a la hora de ser juzgado cuando muera. Pero sí que es cierto que, sinceramente, no tengo presente exactamente en qué parte que se corrige este aspecto, ¿no? De decir, bueno, ya, pero es que los dioses tampoco van a ser sobornables, como decíamos al inicio del libro 2 cuando aún no habíamos empezado ni siquiera a hablar de la ciudad, ¿no? Sino simplemente de el desafío, ¿no? Con la injusticia y la justicia. Y bueno, quería aclarar este punto. Son las 7, si quieres ir. Bueno, 7. No sé si querrás No sé si cerrar. alguien tiene algo más que comentar. A ti te corresponde la última palabra.
Lo primero, pedir disculpas porque el comienzo de la exposición ha sido un tanto desastroso. Soy el primero en reconocerlo y siento no haber podido expresarme de la manera óptima, pero aún así espero que vuestra asistencia haya valido la pena y que en la próxima sesión no nos quedemos aún más solos. No, Nada de eso, Eric, nada de estamos eso. muy bien. Y bueno, si no, seguiremos rotando los palos para ver cuándo salen las chispas con el libro quinto del El 7 de febrero. 7 de febrero, gracias. Perdonad, si me permitís una última cosa que quería comentar que antes se me ha olvidado, porque por un poco conectar esta discusión de alguna manera con la actualidad. Porque a mí leyendo el pasaje sobre un estado o muchos estados, o sobre que en algunos estados, lo habéis comentado ya varias veces, pero esta cuestión, ¿no? Sócrates dice, porque en el momento en el que en un estado haya muchos estados, eso será la ruina del estado, ¿verdad? Creo que sabemos por dónde, ¿Eh? creo que intuimos por dónde vas. ¿Por dónde vas, verdad? Sí. No, quiero decir, pues si ya sabéis por dónde voy, no hace falta ni que lo diga. Pero sí que me preocupaba, eh, porque en el correo que tú enviaste, María, hablabas de la unidad de la polis ideal que acabamos de fundar como fraudulenta. O no sé si lo decías tú o lo decía Carmen, la verdad. Discúlpame si te he No, lo confundido. dije yo, pero citando a Alma, si no recuerdo mal. Claro. Es una falsa unidad porque no es una. Claro. Igual que el alma. Claro, no es una porque tiene tres partes, pero en un cierto sentido, esa polis sí es una. Y la realidad es que en el momento en que deja de ser una, se va a la ruina. Y esta es la cuestión. O sea, es Claro, fraudulenta en un sentido porque la hemos forjado con un mito fraudulento, claro, y además ¿cierto? Ya. no hemos ni siquiera entrado todavía en el problema de el ser y el devenir, por decirlo así, donde Exacto. solo una cosa puede ser una. Sí, y además es curioso que la manera de mantenerla unida sea precisamente dividirla Es en que eso es dos. lessing, es puro lessing. Efectivamente, pero lo que sí que quería incidir era en eso, en que la cuestión de la unidad sí es importante. Si no es, Y es verdad que en un estado siempre hay muchos estados y cuando quieres aprovecharte del vecino o el de más allá, siempre vas a encontrar dentro a alguien a quien llamar. Y poco más. Y a buen entendedor. bueno, Eric, te tocan las últimas palabras. Otras Estas son las de verdad. No, simplemente dar las gracias a todos por asistir y por soportarlo, porque francamente ha sido todo un reto que la verdad es que no creo haber superado, pero para eso está el camino largo aún. No. Mira, Alexa ahí te dice, muchísimas gracias, Eric, y a todos los demás. No creo que debería utilizarse la palabra desastre u otro sinónimo. Ha sido una misión muy genial. Gracias, Alexa. Gracias. Y Eric, no te subestimes. Eso es. Y muchas gracias a todos, como he intentado decir antes. Y gracias por la interrupción, Adolfo. Me sabes lo que es el 7 de febrero, sabes, no me lo tengo que decir ahí. Luego, acordaros que seguiremos con las cartas, no pasaremos directamente al sexto para seguir el orden de año y seguimos adelante. Muchas gracias a todos.